¿Hasta dónde confiarías en quienes prometen liberar tu país si descubres que, en secreto, han traicionado esa misma causa? Imagina por un momento que el destino de tu nación cuelga de un hilo, mientras aquellos en quienes depositaste tu esperanza resultan ser los mismos que sabotean el futuro de tus hijos. ¿Qué harías si de pronto los héroes de la revolución son también los arquitectos de su caída? Esta corrupción no es simplemente un escándalo político, es una herida profunda que amenaza con destruir la confianza ciudadana, paralizar los avances sociales de décadas y dejar a la nación indefensa frente a la manipulación de potencias extranjeras. Si la corrupción gana aquí, Burkina Faso podría perder la oportunidad histórica de redimirse y renacer como ejemplo de soberanía africana. Pero esta historia no termina en la traición. Frente a la evidencia, Traoré ha respondido con una transparencia inédita, enfrentando a los culpables y apostando todo por la rendición de cuentas. ¿Será suficiente para salvar no solo su gobierno, sino el futuro de todo un pueblo? En el núcleo de la revolución de Burkina Faso, una filtración explosiva ha revelado que aliados clave del presidente Ibrahim Traoré han desviado casi 50 millones de dólares. No se trata de un rumor más. Documentos oficiales, registros bancarios y contratos manipulados muestran, con la crudeza de los hechos, cómo parte del círculo más cercano aprovechó la lucha por la independencia para robar fondos destinados a salud, educación e infraestructura. Para entender el alcance de este desafío, primero debemos conocer cómo la revolución burkinesa llegó a este punto sin retorno. Porque la corrupción, como un virus, puede acabar con los sueños más nobles si no se enfrenta con decisión y rigor. Retrocedamos y repasemos el origen de la revolución. ¿Qué impulsó a Burkina Faso a desafiar el orden establecido? ¿Y qué obstáculos enfrentó desde el principio? Pongamos el foco en el año 2022, cuando un país exhausto, pero lleno de esperanza, vio surgir a un nuevo líder. Traoré representaba el rostro fresco de una revolución inédita. Prometió soberanía auténtica y transparencia absoluta a una nación agotada por décadas de injerencia extranjera y saqueo sistemático de sus riquezas. Su discurso caló hondo en una sociedad que, desde la época colonial, había visto cómo sus recursos naturales, como el oro y el algodón, enriquecían a otros mientras millones de burkineses sobrevivían en la pobreza. ¿Cómo se forjó un gobierno decidido a erradicar la corrupción y restaurar la dignidad nacional? Para comprender la magnitud del escándalo que estremeció a Burkina Faso, debemos retroceder al año 2022. En ese momento, Ibrahim Traoré, un joven capitán, tomó el poder arrastrado por una ola de esperanza popular sin precedentes. Pocos años antes, el país había sido escenario de protestas masivas contra gobiernos que parecían más interesados en mantener relaciones con potencias extranjeras que en resolver las necesidades de su pueblo. Burkina Faso enfrentaba desafíos colosales. Las potencias occidentales presionaban para conservar su influencia, mientras el país lidiaba con crisis profundas de seguridad, pobreza y atraso. El mensaje del nuevo gobierno era contundente: cortar la dependencia, rechazar la corrupción y devolver el destino nacional a manos del pueblo burkinés. La respuesta popular fue inmediata y apasionada. Por primera vez en décadas, la mayoría creyó posible romper los viejos ciclos de corrupción y saqueo. El sueño de una revolución genuina, capaz de garantizar desarrollo y justicia social para todos, parecía al alcance. Pero esa esperanza era frágil. La urgencia era palpable. Con fondos africanos e internacionales, Traoré y su equipo lanzaron iniciativas audaces en infraestructura, salud y educación. Carreteras, hospitales, escuelas y sistemas de agua potable surgieron rápidamente como símbolos visibles del cambio y cimientos de una soberanía renovada. Por ejemplo, se inauguraron más de 100 escuelas rurales en el primer año de gestión y se mejoró el acceso al agua potable en 20 regiones anteriormente marginadas. Todo dependía de la transparencia, la integridad y la capacidad del gobierno para resistir presiones internas y externas. La reputación de Traoré y el futuro político de África estaban en juego. Cualquier error, cualquier debilidad podía ser aprovechada por quienes deseaban restaurar el antiguo orden. Entonces, ¿cómo fue posible que, en plena era de esperanza,
¿Estallara uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país? El costo del fracaso era inmenso. Si la corrupción regresaba, se perderían decenas de millones vitales para el desarrollo y, aún peor, la credibilidad de una generación entera. El desencanto, la resignación y la manipulación extranjera amenazaban con sofocar de nuevo las aspiraciones de Burkina Faso y de todo el continente. No hay que olvidar que la historia africana está repleta de ejemplos en los que la corrupción ha sido la causa principal del estancamiento social y económico, como ocurrió en Nigeria durante los años 70 y 80, o en la República Democrática del Congo bajo Mobutu Sese Seko. Lo que ocurrió detrás de las puertas cerradas del poder sorprendió incluso a los más escépticos. La traición no vino del exterior, sino de los propios aliados del nuevo régimen. Aquí, el paralelismo con la Revolución Francesa es inevitable. Muchas veces, los mayores enemigos de un proceso revolucionario surgen de su propio seno, como lo demostró la caída de Robespierre a manos de sus antiguos camaradas. A veces, los peores enemigos no vienen desde fuera. Pueden estar sentados a tu lado, compartiendo la mesa del poder. Esa es la traición más profunda, la que brota del círculo más cercano, de quienes juraron proteger y terminan condenando a su propio pueblo. En la historia reciente, casos similares ocurrieron en Brasil con el escándalo de Petrobras, donde figuras de confianza resultaron ser parte central de la corrupción más devastadora del país. Durante meses, más de 2.000 documentos filtrados han iluminado una red de corrupción que involucra a 7 altos funcionarios, todos íntimos colaboradores del presidente Ibrahim Traoré. Los datos son aplastantes: cuentas bancarias, contratos secretos y transferencias que, uno a uno, revelan el robo sistemático de casi 50 millones de dólares destinados al desarrollo de Burkina Faso. El esquema era tan meticuloso como cruel. Proyectos fantasma en aldeas remotas, presupuestos enteros para escuelas y clínicas que nunca se construyeron. Contratos inflados para obras reales, multiplicando los costos y desviando el excedente a bolsillos privados. Empresas de los propios funcionarios vendiendo insumos al Estado con sobreprecios astronómicos, asegurándose ganancias ilegítimas. Incluso las nóminas se convirtieron en arma de saqueo. Cientos de empleados ficticios, cobrando sueldos mensuales que nunca llegaban a manos honestas. Cada billete robado era una promesa destruida. Aulas vacías, medicinas ausentes, caminos que solo existen en papeles sellados. Esta traición tiene rostro y consecuencias palpables. Niños aprendiendo bajo árboles, porque la escuela prometida es solo un rumor. Familias que caminan horas para encontrar agua limpia. Enfermos que agonizan porque el centro de salud fue solo un dibujo en un informe. Miles de vidas marcadas para siempre por la codicia de unos pocos. Cada dólar robado significó una vida truncada. Cada traidor interno, una herida más profunda que cualquier enemigo exterior. Este escándalo no solo puso en juego el dinero de toda una nación, sino también la fe de su pueblo en un futuro mejor. La confianza se desmorona y la indignación crece. ¿Cómo creer en el futuro cuando los guardianes se convierten en depredadores? Sin embargo, fue ese dolor el que encendió la chispa del cambio. No fue una potencia extranjera quien desenmascaró el fraude, ni una filtración occidental. Fueron auditorías internas, impulsadas con el apoyo de aliados africanos, las que permitieron a Traoré detectar las primeras grietas. Allí empezó la reconstrucción, paciente y decidida, rastreando pruebas y enfrentando a los traidores. Pero lo que parecía el principio del fin, pronto se convirtió en un punto de inflexión inesperado. Traoré eligió la transparencia, y esa decisión cambió el destino del país. El presidente no solo expuso el escándalo, también convocó a la sociedad civil y a la prensa independiente, permitiendo que las investigaciones fueran públicas y supervisadas por observadores internacionales. Cuando la traición interna se entrelaza con la manipulación externa, el destino de toda una nación se tambalea al borde del abismo. Esta es una lección que la historia africana ha enseñado repetidas veces. En la década de los 90, Sierra Leona y Liberia sufrieron guerras civiles alimentadas por la corrupción y la intervención foránea.
En ambos casos, la falta de transparencia permitió que las potencias extranjeras amplificaran las crisis para promover sus propios intereses. Después de que estallara el escándalo de corrupción que drenó casi 50 millones de dólares de las arcas públicas, los funcionarios implicados reaccionaron con ferocidad. Lanzaron campañas de desinformación, destruyeron pruebas y amenazaron a quienes se atrevían a hablar. Los medios, tanto digitales como impresos, se inundaron de noticias falsas y rumores, convirtiendo la verdad en un blanco móvil y sembrando el miedo en la sociedad. Estas potencias diseñaron estrategias para amplificar la crisis, amenazando con sanciones y manipulando la narrativa internacional. Bajo la bandera de la transparencia, buscaban recuperar su influencia en Burkina Faso y moldear el futuro político a su antojo. Pero no contaban con la respuesta inesperada de la sociedad burkinesa. En la sombra, altos mandos negociaron con opositores y buscaron refugio en embajadas occidentales. Algunos ofrecieron documentos incriminatorios a cambio de protección o asilo, traicionando no solo al presidente Traoré, sino también a su propio pueblo. El escándalo sirvió de pretexto para que varias potencias extranjeras intensificaran su presión, presentándose como salvadoras y exigiendo reformas bajo su control. Mientras el mundo observaba, la respuesta del gobierno sorprendió a todos. El liderazgo de Traoré, lejos de ceder, tomó una decisión sin precedentes. El peligro era real. Si la sociedad confundía a los justos con los traidores, el país podía sucumbir a la manipulación y perder años de avance democrático. Sin embargo, Burkina Faso eligió otro destino. Lejos de caer presa de la confusión, el pueblo supo distinguir entre los corruptos y quienes buscaban la verdad. Miles de voces exigieron justicia y transparencia, dejando claro que preferían la verdad a cualquier encubrimiento, sin importar el rango de los implicados. Encuestas realizadas en Ouagadougou y Bobo-Dioulasso revelaron que más de 3/4 partes de la población apoyaban una investigación profunda y el castigo ejemplar a todos los responsables. En mercados, universidades y barrios humildes, los testimonios recogidos mostraron una madurez política sin precedentes. La gente clamaba por rendición de cuentas y rechazaba cualquier intento de manipulación extranjera. En medio del caos, Burkina Faso demostró que la verdadera fuerza de una nación reside en la capacidad de su pueblo para exigir justicia y resistir las presiones externas, incluso cuando los traidores ocupan las más altas esferas del poder. ¿Puede una crisis devastadora convertirse en el renacimiento de un continente? La respuesta de Ibrahim Traoré ante la traición de sus aliados más cercanos ha marcado un antes y un después en la historia de Burkina Faso, y quizás en el futuro de toda África. El escándalo estalla cuando se descubre el robo de casi 50 millones de dólares por altos funcionarios del gobierno. Traoré no vacila, ordena arrestos inmediatos, sin excepción, incluso de amigos de toda la vida. Todo el proceso es transmitido en directo por televisión y redes sociales. La señal es inequívoca. Nadie, sin importar su poder o cercanía, está por encima de la ley. El efecto es fulminante. En menos de una semana, las autoridades logran recuperar casi la mitad del dinero y los bienes robados. Pero lo verdaderamente asombroso, esos recursos no quedan atrapados en cuentas judicializadas, ni en juicios interminables. Se reinvierten de inmediato en escuelas, clínicas, carreteras y sistemas de agua potable, devolviendo esperanza a miles de familias que ya la habían perdido. El eco de este acto de justicia trasciende fronteras. La Unión Africana y países como Ghana y Sudáfrica se suman a la causa, rastreando y congelando activos robados, colaborando en el enjuiciamiento de los responsables. Así, se cierran rutas de escape históricas para los corruptos de alto rango, y surge una red inédita de cooperación continental. Sacudido por la magnitud del escándalo, el gobierno de Traoré lanza una ola de reformas profundas. Se crean nuevos mecanismos de control institucional y legal para blindar el Estado ante futuros saqueos. Se refuerzan las auditorías independientes, la vigilancia ciudadana y la transparencia absoluta en todos los procesos públicos. Lo que parecía el inicio del colapso se convierte en inspiración. El modelo Traoré comienza a estudiarse en otras capitales africanas.
Nuevos liderazgos ven en su firmeza y transparencia una hoja de ruta para dignificar la política y proteger los recursos públicos, resistiendo tanto la manipulación extranjera como los intereses privados. Si estas lecciones se ignoran, la corrupción podría volver a devorar el futuro del continente. Pero si África adopta este ejemplo, podría estar escribiendo el primer capítulo de una era de confianza, desarrollo y respeto internacional. Pero, ¿qué riesgos y desafíos acechan aún a Traoré y a quienes se atreven a seguir su ejemplo? El futuro es incierto, y la reacción de las élites y potencias extranjeras podría cambiarlo todo. La traición pudo haber sido el golpe final para Ibrahim Traoré. Sin embargo, su respuesta fue inesperada. Eligió la honestidad y no el silencio. Imagina, por exemplo, que líderes de países como Senegal, Camerún ou Costa de Marfil adotam mecanismos similares de transparência e rendição de contas. O impacto seria imediato, investimentos estrangeiros aumentariam, a confiança cidadã cresceria e o desenvolvimento sustentável deixaria de ser uma promessa lejana. A história mostra que, quando se corta a corrupção de raiz, as sociedades florescem. Assim ocorreu em Botsuana, onde a luta firme contra a corrupção transformou um país pobre em um dos mais prósperos do continente em menos de 30 anos. Cuando casi 50 millones de dólares desaparecieron a manos de sus propios aliados, Traoré no encubrió ni protegió a nadie. No buscó culpables externos ni justificó lo injustificable. Se presentó ante el pueblo, expuso la magnitud del robo y prometió perseguir a todos los responsables. El camino de la transparencia es peligroso y solitario, pero esencial. Los corruptos no desaparecen de la noche a la mañana. Algunos buscan venganza, otros se reorganizan bajo nuevas estructuras, y no faltan quienes recurren a la violencia o al sabotaje económico para recuperar su influencia. Traoré y sus aliados ahora deben reforzar la protección institucional y social, creando canales directos de participación ciudadana y mejorando los sistemas de denuncia anónima. Pocos líderes africanos habrían arriesgado tanto. Con esa decisión, Traoré no solo se distanció de la corrupción, sino que enfrentó a quienes, dentro y fuera del país, apostaban por su caída. El mensaje era inequívoco. En Burkina Faso, nadie está por encima de la ley, ni siquiera los aliados más cercanos al poder. Esta transparencia descolocó a los corruptos y sorprendió a las potencias extranjeras acostumbradas a pactos de impunidad. La señal fue potente. La justicia debe imponerse, aunque cueste relaciones políticas y estabilidad personal. Para África, este hecho es una ruptura. Demuestra que sí es posible anteponer el bien común a los intereses individuales. Traoré apostó su futuro político y su vida por la rendición de cuentas, abriendo una ventana de esperanza para millones de personas que han sufrido durante décadas el saqueo de sus recursos. La batalla no es solo por un gobierno, sino por la posibilidad de un futuro distinto para todo el continente. Apoyar la transparencia hoy podría significar escuelas abiertas, hospitales equipados, carreteras construidas y la confianza recuperada entre gobernantes y ciudadanos. La lucha por la transparencia apenas comienza. Protegerla será responsabilidad de todos. Como espectador, tienes un papel crucial: exigir transparencia, reconocer el valor de la honestidad y rechazar la normalización de la corrupción sin importar de dónde provenga. Cuando la integridad vence a la traición, gana todo un continente. Pero el momento es delicado. Si volvemos la vista, la impunidad volverá a imponerse y la traición será la regla. Si exigimos claridad y celebramos el coraje de quienes luchan por la verdad, podemos romper el ciclo de robo y manipulación que ha frenado a África durante generaciones. Entonces, la pregunta con la que abrimos este relato: ¿hasta dónde confiarías en quienes prometen liberar tu país si descubres que, en secreto, han traicionado esa misma causa? Encuentra respuesta en la acción colectiva, la vigilancia constante y el coraje de exigir cuentas. Porque solo así, los sueños de un continente pueden sobrevivir a la sombra de la traición y renacer una y otra vez en la luz de la justicia.